podemos estar delante de su presencia. Y lo más importante de estar en su presencia, primeramente, es ese privilegio que Él nos da de llegar delante de Él, de un Dios santo, de un Dios santo. ¿Cómo fue? ¿Cómo le hiciste para que hoy tú puedas estar en su presencia? ¿Cómo le hiciste? Tú no hiciste nada. El Señor puso en ti el anhelo de buscarle. Él vino a ti y abrió tu oído para que estuviera atento al mensaje poderoso del Evangelio. Él trajo a ti vida cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, Efesios 2:1. Y Él te dio vida. Y lo que dice mi hermano Adrián, por quien de veras doy tantas gracias a Dios. Y hoy quería comenzar con una acción de gratitud, pero primeramente es la alabanza y la gloria a Él. Pero doy tantas gracias a Dios por todos aquellos que me han bendecido, mi hermano Cande, mi hermano Adrián, mi hermano Juanito, mi hermana Patti, mi hermano Gerardo, y voltear a todos estos lados y ver cómo gente que conocí hace muchos años, y de veras son muchos, siguen en el camino del Señor. Y eso se llama perseverancia, y no perseverancia tuya, sino preservación de parte de Dios para ti. Mi hermano Juanito, tantos momentos que hemos compartido juntos, alabando a Dios. Mi hermano Saúl. Y mi hermano Adrián decía, no puedes hablar de la santidad de Dios o sentir la presencia de Dios y sentir cosquillas. No. Cuando alguien tiene un encuentro con la santidad de Dios, es tan evidente que nunca vuelve a ser el mismo. Les he compartido cómo lo comenta el hermano Paul Washer cuando dice, si alguien viene caminando delante de ti sin ningún raspón y dice que hace 5 minutos lo atropelló un tráiler, ¿le vas a creer? ¿Le vas a creer que lo atropelló un tráiler? Por supuesto que no. Porque a alguien que lo atropelló un tráiler se le va a notar. ¿Sí o no? Cuando tú te presentas delante de un Dios santo, cuando el Padre te trae, el Padre en su grandeza, en su omnipotencia, en esa omnipotencia que compartía mi hermano Humberto, en esa omnipotencia, en esa grandeza intangible, a donde el apóstol Pablo fue llevado y le fue dado el ver cosas tan grandes que le es difícil, que le es imposible al hombre contemplar y describir. No siente cosquillas, hermano. Es muerto. Es muerto. Y solo la vida que Él nos puede dar es la que estamos ahora en condiciones de vivir, y no queremos volver atrás. Cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, no es qué tan alto puedas brincar, sino cuán santo el Espíritu Santo te está haciendo, más al carácter del Señor. Nos ocupa el estudio de Romanos. Y abra su Biblia, por favor, en el capítulo 8 de Romanos. Y le doy tantas gracias a Dios porque cuando comenzamos a estudiar Romanos, decía, ay,
ojalá y me toque hablar del capítulo 1. Y luego después, ojalá y me toque hablar del capítulo 3. Quisiera que me tocara el capítulo 5. Y luego quería ya brincar al 8, al 6, al 8. No quería pasar por el 7. Yo no sé si usted quería pasar por el 7, pero era bien importante que pasáramos por el capítulo 7. Hay quien describe que si la escritura, toda la Biblia, fuera una catedral, el capítulo 8 sería la torre más alta. Estoy de acuerdo con ello. Hemos repasado la carta de Pablo a los romanos y hemos pasado por esas divisiones necesarias, donde el capítulo 1 nos describe la condición natural del hombre sin esperanza y sin Dios, el hombre natural, el hombre que está muerto, la depravación total del hombre. No hay nada bueno en él. El hombre cuando nace en su carne, carne es, no más. Y lo que engendra la carne es carne y va hacia la muerte. El hombre no puede buscar a Dios. No lo busca, ni lo obedece, ni quiere y ni puede. Está muerto. Esa es la condición del hombre natural. Les compartía de ese pastor, de ese maestro de instituto que se llevaba a sus alumnos del instituto bíblico y a predicar en el panteón, y decían, ¿esto qué tiene que ver? ¿Por qué estamos hablándole aquí, predicándole a las tumbas, a los muertos? Y es lo más parecido a lo que se hace en un evangelismo. Estás predicando en un panteón. La gente a la que tú le hablas está muerta. Y solamente por la misericordia de Dios ellos pueden ser despertados, abierto su oído, enternecido su corazón y convertidos y nacidos de nuevo. Y son hechos nuevas criaturas. Pero solo Él, el poder de Dios, en su grandeza, en su poder, en su magnificencia, en su bondad y en su bendita gracia, puede Él dar la vida a alguien que está muerto. El capítulo 1 nos lo describe perfectamente. La condición del hombre natural. El capítulo 3 nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La universalidad del pecado. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. Pero Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Porque era la única manera en que un Dios santo, un Dios intangible, un Dios omnipotente, un Dios que no se puede ver, un Dios tan lejano como es el estar en esa santidad, podía hacerse cercano, haciéndose uno de nosotros. Y fue en Jesús que vino en obediencia a morir en la cruz. Luego del capítulo 3 vamos al capítulo 5 y vemos su gracia y vemos ahora el resultado de la justificación, de la muerte de Jesús en la cruz, y comienza de esta manera tan preciosa el capítulo 5 diciendo: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Usted y yo estábamos enemistados de Dios, alejados de Dios, separados de Dios. Era insalvable la distancia que había entre Dios y usted. Usted no podía en sus fuerzas, por mucho que le hiciera la lucha, llegar a la presencia de Dios. Porque hay un solo camino, porque hay un solo Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo. Amén. Usted podía, a través de la religión, de portarse bien, de ser moralmente aceptable, de ser socialmente bueno, de ser un buen esposo, del trabajo a su casa, de ser un buen padre, ¿por qué no? Y eso en la sociedad es admirable. Y hasta
se le puede aplaudir. Pero delante de Dios no. Delante de Dios usted estaba muerto. Usted no podía hacer nada para estar en paz con Dios. Y no es que cuando usted le dice a alguien, oye, es que hay enemistad entre tú y Dios. No, yo no estoy enojado con Dios. No, es que tú no eres el problema. Tú no eres el problema. El problema es que Dios es santo. Y ese es el gran problema del hombre, que Dios es santo. Que tú no puedes llegar a Él y abrazarlo y, no sé, perdón por la expresión, pero llevarte con Él de chócala, dame 5, no. En esas condiciones no, porque Él es un Dios santo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos los hombres, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales usted es el primero. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Maravilloso amor por mí. Maravilloso amor por mí. Siempre le doy gracias a Dios por la alabanza. En alguna ocasión tuve la oportunidad de que nos poníamos de acuerdo con las personas de la alabanza, y de acuerdo a lo que íbamos a compartir, yo les decía más o menos qué cantos. Pero aquí no es necesario. Hoy no fue necesario. El Espíritu Santo hoy hizo el trabajo de alinear hasta las acciones de gracias, las peticiones de oración. Y hermano, estás en una iglesia que está en un espíritu, donde, si bien es cierto que esta primera parte de la reunión hasta parece como que, no, mejor yo llego hasta la segunda, cuando es el sermón. No, hermano, es importante que estés donde está la petición de oración, los motivos de gratitud, los motivos de alabanza, porque es ahí donde te identificas con los demás hermanos. Del capítulo 6 de Romanos hasta el 8 es el estudio de la santificación de aquel que ya fue salvo, de aquel que ya fue rescatado de su vana manera de vivir, de aquel que fue trasladado de las tinieblas a la luz admirable, de aquel que fue traído del reino del enemigo del diablo al reino de su amado Hijo. Tú fuiste trasladado de las tinieblas a la luz admirable del Señor Jesús. Y te es necesario, y te es impuesta necesidad, y eres deudor a griegos y a no griegos. Eres deudor a todos los que están allá en la calle. Eres deudor a todos los que tienen oídos para que tú les prediques con relación a esa hermosa transformación que el Señor hizo contigo. Por eso les digo, le doy gracias a Dios porque la predicación, el evangelismo se alineó en esta mañana. Del 6 al 8 es un mandato, no es una opción. Te tienes que santificar. Tienes que buscar la santidad de Dios. Sí para admirarla, sí para adorarle, sí para exaltarle, pero debes estar ahí y buscarla para ser como Él. Esa es una orden, un mandato. Y del capítulo 6 al 8 encontramos esa urgente necesidad que tiene el pueblo de Dios de ser transformado a su imagen, de luchar todos los días. Y si una frase ha sido repetida en este segmento de Romanos 6 al 8, es que tenemos una lucha continua, constante contra el pecado.
El cristiano lucha, el cristiano batalla todos los días, el cristiano pelea. El cristiano se desgasta, pero se renueva. El cristiano sufre, pero también disfruta la presencia de Dios. El verdadero creyente vive en una lucha continua y constante contra el pecado. El capítulo 7 nos narra el apóstol Pablo cómo es esa batalla entre lo que está en su carne, lo que él quiere hacer, y cómo termina haciendo lo que no quiere y aborrece lo que hace. Y termina, y yo le decía cuando pasábamos por ahí, que llegaba el punto donde dice el apóstol Pablo: miserable de mí. Si usted todavía no llega a expresar esas palabras o algo equivalente, probablemente usted no está teniendo las luchas que usted debe tener. Porque cuando llegamos a comprender la magnitud de la batalla, la gravedad del pecado, la pecaminosidad del pecado, usted tiene que terminar aborreciéndolo. Algo que antes abrazaba y buscaba y disfrutaba, ahora termina aborreciéndolo. Y se lo quita y se le pega, y lo quita y se le pega otra vez. Y si hoy logró aventarlo de su vida, espérese poquito, solamente y el pecado regresará persistente a su vida. Usted y yo tenemos que estar librando esa batalla todos los días, cada hora, por la mañana, por la tarde y por la noche. El mandato de Dios es hacia la santidad. El mandato de Dios es hacia la santidad. Y si no tuviéramos que estar batallando con el pecado todos los días, pues no digo que sería fácil, pero sería mucho más fácil. Pero no es fácil, hermano. Apenas acabábamos de pasar por el capítulo 6 y hablábamos acerca de la necesidad de estar peleando contra ese pecado destructivo, mortal. Es un problema de muerte. Si lo comparáramos con una enfermedad, esto sería un cáncer de los más agresivos. Bueno, ahora sí voy a dar la introducción. Ya no me está distrayendo, porque si no, no avanzo. Vamos a tener la lectura de Romanos capítulo 8. Y solo vamos a ocuparnos de 2 versículos esta mañana, y probablemente la próxima semana avancemos otros 2 versículos y podremos estar edificándonos unos a otros y exhortándonos unos a otros, estimulándonos al amor y a las buenas obras. Capítulo 8 de Romanos. Y voy a pedirle que vamos a leer desde el versículo 10. Dice la Escritura: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y luego el verso 11 comienza con un sí condicional. ¿Qué es un sí condicional? Que solo bajo estas circunstancias lo que está por decir se puede tomar como cierto en su vida, y si no, pues no tiene nada que ver con usted. Dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. La pregunta es: ¿cuál espíritu fue el que levantó de los muertos a Jesús? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos, y yo le agregaría: y solamente si el espíritu de aquel que levantó de los muertos, o sea, de ninguna otra manera lo que sigue puede darse en usted si esto no se cumple. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, entonces el resultado es
el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Se repite la palabra morar 2 veces. No es morar, es habitar de manera permanente en un lugar. De modo que no es que si el Espíritu vino y le dio un chispazo, no es como en Hebreos que dice que vieron y probaron y lo vieron, lo disfrutaron, pero no se quedó el Espíritu Santo a morir en la vida de quien describe Hebreos. Probaron, estuvieron, vieron, disfrutaron de la comunión, a lo mejor con personas realmente salvas, pero dice, el Espíritu no mora en ti. Si ese Espíritu no mora en ti, el que levantó de los muertos a Cristo no te va a vivificar, ¿sí me entiende? Si el Espíritu Santo no mora en ti, el que levantó de los muertos a Cristo no te va a vivificar. Lo estoy planteando ahora de manera negativa. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. Eso es en la resurrección, por su Espíritu que mora en vosotros. Pero si lo digo como lo decía ahorita, de manera negativa, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús no mora en ti y solo lo has visto de lejos, solo lo has probado, probablemente lo has disfrutado en la comunión con otros y es gente que luego sale de la iglesia y ya le dicen hermano, y ya le dicen Dios te bendiga, y hasta puede decir también el Dios te bendiga, y hasta que puede ser que camine como mirando, ¿verdad? Sí, pero si no has sido transformado, solamente has probado, solamente has disfrutado, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús no mora en ti, entonces no serás vivificado. Verso 12, así que hermanos, deudores somos. Y nuevamente la alabanza de hoy, ¿verdad? Todo lo pagó. Él lo pagó. Todo debo a Él. Todo debo a Él. Deudores somos. No a la carne para que vivamos conforme a la carne. Usted y yo estamos endeudados. ¿Sí o no? Y no es con su cuerpecito pecador con el que usted está endeudado, para que le ande buscando pagar la deuda todos los días. ¿Verdad que no? Deudores somos, pero no a la carne. Estamos endeudados, somos culpables. Esa es la traducción de la palabra deudor. Alguien que es declarado culpable y debe algo, tiene cosas que pagar. Deudores somos. Pablo lo usó cuando decía el deudor soy a los griegos y a no griegos. ¿Qué es lo que debía Pablo? La predicación del Evangelio. Él se sentía endeudado y era su obligación y le fue dado por mandato. Y ay de mí si no predico el Evangelio. Deudores somos. A alguien le debemos la vida. ¿Verdad que sí? Y no es a su esposa o a su esposo, aunque sí debe amarle como Cristo amó a su iglesia. Deudores somos, pero primeramente a Dios. Nadie por encima de Él. Nadie por encima de Él. Porque amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Sí o no? Deudores somos, y no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
Dice la palabra de Dios, no erréis. No te equivoques. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo también segará. Y es una verdad tan al alcance de nuestra mano, tan lógica, pero que cuando la usamos en el contexto espiritual nos cuesta mucho trabajo y pareciera como que no la creemos. Pareciera como que la tierra donde sembramos carne queremos que nos dé frutos espirituales. Parece como que si quisiéramos transgredir las leyes universales. Cuando Dios es tan consecuente y tan coherente cuando te dice, mira, esto está fácil, no te equivoques, no siembres maíz si quieras levantar calabazas. Lo que vas a sembrar, lo que estás sembrando, eso es lo que vas a cosechar. No te equivoques. El Espíritu Santo ha cambiado tu naturaleza. Cambia la naturaleza de aquel que es nacido de nuevo. Y delante de Dios solo hay dos tipos de personas: los que son de la carne y los que son del Espíritu. Y párele de contar. Solo hay dos, no hay más. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay más. No hay sobrinos, no hay nietos, no hay cuñados. ¿Son hijos de Dios o son hijos del diablo? No hay más. Y el capítulo 8 es tan claro cuando describe estos dos tipos de personas, porque su forma de vivir, escúchelo bien, su forma de vivir es lo que va a decirle a los demás usted de quién es hijo. No es lo que usted diga que es. Usted puede decir que es lo que usted quiera. Sí, también Dios tiene una respuesta para usted que se da un nombre. Dice la Escritura en Apocalipsis, tienes nombre de que vives, ¿pero qué? Estás muerto. O sea, llámate como te quieras llamar. Pero delante de los ojos de Dios estás muerto. Delante de los ojos de Dios eres hijo del diablo. No es que casi soy hijo de Dios. No, porque no hay un por poco me persuades a ser cristiano. No hay tal. ¿Qué tan cerca necesitas estar de la cruz de Cristo para ser hecho de nuevo? ¿Qué tan cerca tienes que estar de Jesús para nacer de nuevo? ¿A un paso? ¿Te pareces mucho? Probablemente hablas un poquito como Él. A lo mejor hasta has memorizado algún versículo. Pero no te equivoques, no has nacido de nuevo, eres hijo del diablo. Por otro lado, has sido hecho cercano por la palabra de Dios. El Padre te trajo a Cristo y Cristo te ha salvado, porque eso es lo que el Señor Jesús ha prometido. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Pero el Padre te tiene que traer. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque este es el mandamiento que me dio, que de todo lo que Él me dé, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Si tú ya eres salvo por la gracia de Dios, si un día tú te encontraste con esa santidad de Dios y fuiste humillado y te sentiste el peor como Isaías y decía, ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey de la gloria. Si un día te encontraste con el Evangelio de Jesucristo, no fue porque tú lo buscaste, no fue porque tú fuiste inteligente o porque tú lo decidiste, sino por la misericordia de Dios, por su gran amor con que nos amó, nos salvó.
Dice Tito, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su grande misericordia. Nos salvó. Si un día tú fuiste salvo por la gracia, porque solo por la gracia se es salvo. Y si no es por la gracia, nadie más podría ser salvo. O es por la sangre de Jesús, o no es. Un día tú fuiste salvo. Y esa nueva vida que has venido viviendo desde entonces manifiesta tu caminar con Cristo. Ahora tu naturaleza ha sido cambiada. Lo que antes odiabas, ahora lo anhelas y lo buscas, que son las cosas de Dios. Y lo que antes amabas, que era el pecado, la inmundicia, andar en tus propios pensamientos, eras por naturaleza hijo de ira, lo mismo que ahora lo aborreces. Ahora eres una nueva criatura. Esas cosas viejas pasaron. Ahora eres hecho una nueva criatura. Ahora eres un hijo de Dios. Y hay una seguridad preciosa que podemos ver en el capítulo 8. Nos gusta mucho el capítulo 8. Yo le decía la vez pasada que pasábamos por Romanos, que nos gusta mucho el capítulo 8, ¿verdad? Las cosas bonitas que dice, ¿verdad? Todas las cosas ayudan a bien, sí, hermano, pero solamente a los que aman a Dios. Solamente a los que aman a Dios. No, es que todo ayuda para bien. Sí, pero a ti no, porque tú no amas a Dios. A ti no. No lo andes usando a la ligera, ese versículo. Ni andes consolando a nadie con ese versículo. Si sabes que no ama a Dios, ¿para qué le prometes que le va a ayudar para bien esa prueba, esa turbación, esa enfermedad? No, hermano. Si no, antes bien, si no os arrepentís, también vosotros moriréis igualmente. Amén. Pero somos tan dados a veces a ser tan piadosos, ¿verdad? No puedo olvidar cuando me pidieron que hablara con una persona que se estaba divorciando y había una gran carga en este hermano, una carga sincera. Y lo cité en el lugar donde nos reuníamos y yo no sé qué esperaba escuchar, pero yo estoy seguro que lo que le dije no era lo que él quería escuchar. Le dije, tienes que arrepentirte de tus pecados. Es que mi esposa, no, es que tú, delante de Dios, tu problema más grande no es ni tu esposa o tu esposo. Tu problema más grande, persona que nos visitas, tu problema más grande no son tus hijos drogadictos. Tu problema más grande no es el cáncer de tu esposo, de tu esposa o de tu mamá. Tu problema más grande no es la rebeldía de tus hijos. Tu problema más grande se llama pecado y es tu enemistad con Dios. Porque cuando queremos sonar piadosos, hasta a los pecadores queremos hacerlos santos. Y queremos decirles, no te preocupes, todas las cosas ayudan para bien. No es cierto. A los que aman a Dios. Hermano, nos gusta mucho el capítulo 8. Nos gusta mucho leer, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sí, hermano, para los que están en Cristo Jesús. No es para los que van de visita con Cristo Jesús. No es para los que traen a Jesús solamente colgado ahí en tu pecho. No es para los que solamente cuando sientes el agua hasta el cuello andas buscando a Jesús. Para quienes así viven es la otra parte. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¡Qué bonito! Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y entonces se espera que los salvos deben andar de manera consecuente, coherente, congruente con lo que es su nueva naturaleza. Los que no andan conforme al Espíritu, los que no han nacido de nuevo, los hijos del diablo, pues, son más congruentes
que nosotros. Porque muchos de ellos que están afuera en la calle, ellos son más congruentes con su verdadera naturaleza. Ni oyen de Dios, rechazan todo lo que tiene que ver con Dios. Les hablas de Cristo y te dicen después te oiremos en otra ocasión. Y se alejan de todo lo que es Cristo. Esa es una vida congruente, ¿sí o no? Congruente a su naturaleza, ¿sí o no? Pero el Hijo de Dios debe ser congruente también con su nueva naturaleza. Y su naturaleza va a ser reflejada en su forma en la que vive. Así lo dice aquí. Aquí dice: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ya lo dijo nuestro hermano José Luis en las lecciones pasadas. La palabra froneo, pensar, es una inclinación, es una forma de pensar. Como es el hombre en su corazón, tal es él. Así lo dice el sabio. Entonces, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y luego el ocuparse es la misma palabra froneo, fronema. Ocuparse de la carne es muerte, ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué tanto te estás ocupando del Espíritu? ¿Qué tanto te ocupas de las cosas del Espíritu? ¿Cuántas de las cosas que te caracterizan son del Espíritu? ¿Y cuántas de las cosas que te caracterizan, lo que haces, desde la mañana hasta en la noche? Ve tu agenda, solamente dale vuelta a tu agenda del día de ayer o de antier o de la semana pasada y ve en qué ocupaste tu día. ¿En qué cosas pensaste? ¿Cuáles fueron tus planes? Ya si los ejecutaste o no es otra cosa, pero ¿tu agenda está basada en las cosas de la carne o tu agenda está basada y regida por las cosas del Espíritu? No hay vuelta de hoja, hermano. No hay vuelta de hoja. El ocuparse de la carne es muerte y tan es una sentencia. El ocuparse del Espíritu es vida y paz, y no estamos hablando de que la salvación o la vida y la paz vengan como resultado de cosas que haces o de las obras, pues, porque ya Efesios nos dijo que por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues eso es un don de Dios, ¿verdad que sí? Entonces, no es que las obras del Espíritu te produzcan vida y paz, no, ya estás, esto es una ecuación, no es una causalidad. Y por ahí ya pasamos con el estudio que nos dio nuestro hermano José Luis. Solo dos tipos de personas, los que le pertenecen y los que no le pertenecen. ¿Qué es la carne? Bueno, todos sabemos que la carne es mucho más, se refiere en lo que es la Biblia, se refiere mucho más a lo que recubre nuestros huesos, ¿verdad? A la parte muscular de nuestros huesos. Es mucho más que eso. En el sentido moral es la oposición a Dios. Y esa oposición ya viene en el corazón del muchacho. Cuando nace ese pequeño gran pecador que describía nuestro hermano Adrián, que nació hace poco en su casa, es un pequeño gran pecador. ¿Qué cree? ¿Cómo les vamos a predicar el evangelio a nuestros hijos? Tan preciosos nuestros hijos, ¿verdad? Cuando están en la casa. ¿Cómo se les predica? Igual. ¿Cómo le predicamos el evangelio a los hijos? Igual. Te tienes que arrepentir de tus pecados. Te tienes que arrepentir de tus pecados, no hay de otra.
Solo hay dos tipos de personas. Y la carne es todo aquello que se opone a Dios. Toda la actuación del hombre con la cual éste piensa que puede llegar a salvarse, a lo mejor en su moralidad, cree que puede empezar o que puede salvarse o llegar a la presencia de Dios. Ahora, cuando Pablo está refiriéndose a la carne, hablamos de ese que tiene un poder personal, como si estuviera viva la carne, no como si estuviera, está viva, pero tiene un poder personal, tiene sentimiento, tiene actividad propias. Mire Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Son contrarios al Espíritu de Dios. Eso es la carne. Todo aquello que por naturaleza, en la naturaleza del hombre, se opone a Dios, no busca a Dios. Pero el verdadero creyente, hermano, no se comporta de acuerdo a los dictados de la carne. Su corazón y su mente han sido renovados y ahora están enfocados, están centrados en las cosas de arriba. Dice la Escritura en Colosenses, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué cosa? ¿Qué tienes que hacer? Buscad las cosas de arriba. Si has resucitado. Hace algunos domingos también yo le decía, usaba esta frase, usted no puede pedirle peras al olmo, ¿verdad que no? ¿A qué se refiere ese dicho? A que usted no puede pedirle a un hombre natural que está en la carne, a un hijo del diablo, que se comporte y haga y disfrute las cosas del Espíritu, porque no va a poder. Probablemente un tiempo se esfuerce, pero luego se va a cansar y se va a ir. ¿Qué es lo que caracteriza a ellos? No va a perseverar, no va a ser preservado, porque no ha nacido de nuevo, porque no tiene al Espíritu Santo. Y el nuevo hombre, el Hijo de Dios, aunque pasa por un periodo de niñez donde puede ser frágil y débil, no es la condición en la que somos llamados a estar. ¿Sí me entiende? Somos bebés espirituales, Pablo lo describe, pero no estamos llamados a quedarnos bebés para siempre, sino tenemos que ir ¿hacia dónde? Hacia la madurez. Esta etapa de niñez es algo peligroso, porque dice en Efesios 4 que pues es cuando podemos ser llevados por cualquier viento de doctrina y podemos ser extraviados. Es un tiempo difícil, es un tiempo donde la iglesia, la nueva familia, los hermanos, tenemos que estar alimentando, estar llevando a la madurez, tenemos que estar edificando a los nuevos, fortalecerlos, visitarlos, rodearlos, ¿verdad, hermana? Visitarlos, fortalecerlos. ¿Por qué? Porque la carne a veces nos va a jalar, ¿sí? Y cuando digo que nos va a jalar, yo quiero que usted empiece a pensar de manera tan seria, que usted sea consciente que la carne y el pecado están vivos y somos llamados a hacerlos morir, y en eso nos vamos a ocupar el resto del tiempo que nuevamente no lo tomé, pero yo espero que vamos a completar. No. Apenas iba a empezar, hermano. Ok. Déjeme acomodo. Somos llamados a estar en una lucha continua y constante, porque tenemos que ser conscientes que la carne y el pecado no han sido eliminados, no han sido erradicados de usted. Son un ente vivo que quiere destruirlo, que quiere, no lo va a poder, y escúchelo bien, se lo digo a los nacidos de nuevo, no va a poder separarlo de Dios,
porque no hay nada creado en este mundo que pueda separarle del amor de Dios. Y me encanta cuando lleguemos al 8:28 al 30 de Romanos, pero nada va a poder separarlo del amor de Dios, y eso es glorioso. Pero mientras tanto, usted tiene que estar peleando, luchando contra el pecado y contra la carne. Pero si usted no es consciente de esa lucha que tiene que estar librando, si usted no es consciente de la gravedad del pecado, de la pecaminosidad del pecado, de lo destructivo que es el pecado, si usted subestima el poder del diablo y del pecado en su vida, si usted es de aquellos que dicen, no, yo me siento súper cristiano y el pecado viene a verme y no llega, el diablo no, yo nada más, y se huye y se va, espíritu de huye y se va, espíritu de no sé qué, huye. No es cierto, hermano, no le crea eso. Usted tiene que saber que tiene que estar luchando contra el pecado y contra la carne. Si usted se confía que es un supercristiano, es la condición más vulnerable que usted puede estar viviendo, y el pecado vendrá y crecerá y se fortalecerá y le va a dar una que no se la imagina. Usted tiene que ser consciente que el pecado es algo que quiere destruirlo. Y si bien es cierto, si usted se descuida como hijo de Dios, no lo puede separar ya de Dios, pero sí lo puede inutilizar, sí lo puede dejar paralítico, sí lo puede dejar mudo, sí lo puede dejar ciego, sí lo puede dejar manco para el evangelio. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Un hijo de Dios puede ser espiritualmente manco, ciego, mudo. Sí. ¿Cómo puede llegar ahí? Por causa del pecado, por descuido. Porque cuando usted comete un pecado de inmoralidad, cuando usted comete un pecado por descuido de cualquiera que me nombre, puede el diablo atarle la lengua y usted no puede, no tiene ya la autoridad para estar predicando el evangelio. Usted puede estar predicando de un Cristo, pero en el cual usted no creyó en su momento y se descuidó. Y el pecado le ata su boca para predicar el evangelio. A lo mejor usted ya no puede caminar, ir y predicar a la sierra o a donde Dios hubiera querido mandarlo por causa del pecado. ¿Sí me entiende lo que les quiero decir? Si nos descuidamos, el pecado, si bien es cierto, ya no tiene poder para separarlo de su Salvador, sí puede hacer mucho daño en su vida. Le decía yo la vez pasada que estuve en este lugar, es como si usted va caminando y pisa una mina, y si bien es cierto que le va a hacer mucho daño a usted, también va a hacerle mucho daño a las personas que van con usted. Es destructivo. ¿Qué quiero decirle? Quiero advertirle la gravedad del pecado y que la lucha contra el pecado no ha terminado. Pero hay un día donde va a terminar, y el Señor lo declaró. Cuando estemos en su presencia. Y hemos de anhelar ese día. Como le decía la vez pasada, no por las calles de oro, no por el mar de cristal, sino porque ya no habrá más pecado. Vamos a poder contemplar el rostro de Cristo, pero ya no estaremos en condiciones de fallarle a nuestro Señor y Salvador. Hubo un hombre, ya no vamos a ir a la cita porque ya me di cuenta que me queda bien poquito tiempo. Hubo un hombre en el Antiguo Testamento que se le dio la orden de ir contra una tribu, contra una raza, contra un grupo de personas que se llamaban los amalecitas. Amalek. Este pueblo le hizo mucho daño a Israel cuando venía saliendo de Egipto. Cuando venía cruzó el Mar Rojo, venía por el desierto, y los amalecitas fueron por la parte de atrás. Y usted sabe, la parte de atrás siempre van las personas más débiles, enfermas, debilitadas. Y por la parte de atrás atacó la retaguardia del pueblo de Israel, hizo gran mortandad, gran destrucción. Dios no lo olvida. Dios no lo olvida. Y por eso Dios manda que vayan contra los amalecitas
y los acaben y los maten. Y el mandamiento se oye tan cruel. Cuando usted lo lee ahí dice, ¿cómo puede un Dios santo y de amor dar una orden de esta manera? Porque lo dice textualmente: vayan y maten a todos, no perdonen a nadie. Hombres, mujeres, jóvenes, niños, y a los de brazos y a los que maman, mátenlos a todos, no dejen ni uno. Ese fue el mandamiento. ¿Y qué hizo este gran personaje que fue el primer rey de Israel? Realmente, ¿tenía el poder? Sí, tenía el poder. ¿Tenía la fuerza? Sí, tenía la fuerza. ¿Podía él hacer lo que Dios le mandó que hiciera? Sí, tenía el poder y la fuerza de hacer lo que Dios le había mandado hacer. ¿Sí o no? Estaba Dios con él. Y su ejército fueron y se enfrentaron a los amalecitas. ¿Y qué cree que hizo este gran personaje? Agarró al rey y se lo trajo como trofeo, le perdonó la vida. Y pues como ya vieron que el rey había hecho eso, los demás se trajeron unas chivitas, otros se trajeron unas ovejitas, otros se trajeron otras cosas. Cuando Dios les había dicho, hagan morir a todo, no dejen nada con vida. Esa era la orden. Y Saúl fue desobediente, o bien obediente a medias. A final de cuentas es desobediente. Les perdonó la vida. Cuando llega el hombre de Dios, le dice: ¿qué hiciste? Oigo un gran balido de ovejas por allá. Pues ¿qué traes tú con chivas? Si no debe haber chivas acá, no debe haber ovejas. Ah, mira, es que agarramos lo mejorcito para darle un sacrificio a tu Dios. Y cállese, ¿qué Dios no le dijo que lo matara todo? Y le perdonó la vida al rey, le perdonó la vida a lo mejor del ganado y lo guardó con buenas intenciones. Hermano, no te sientas más piadoso que Dios. Si Dios te está diciendo acaba con eso ya. ¿Se te hace drástica la orden? ¿Qué es lo que dijo Jesús cuando él no estaba jugando? Cuando dice, si tu ojo es ocasión de caer, ¿qué tienes que hacer con él? Pues ve con el oftalmólogo, ¿verdad? Que le dé una limpiadita, que te cambie de lentes. No, ¿qué es lo que tienes que hacer? Sácalo. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, ¿qué tienes que hacer con él? Córtala. Hermano, no está jugando. El Señor no está jugando. El Señor no está jugando con eso. Te aseguro que te lo tomarías más en serio si te dijeran, tienes un osteosarcoma en tu húmero derecho. Es un osteosarcoma. Si no te lo arrancamos ahorita, para pasado mañana, ese cáncer ya va a estar en otras partes. ¿Qué tienes que hacer? Tenemos que cortarlo. Córtelo, doctor. Ahí sí, córtelo. ¿Le crees más al doctor que a Dios? ¿Cuántas operaciones mutilantes, hermano, horribles, mutilantes, existen para salvarle la vida de un hombre? Mutilantes, que hasta decirlo se oye tan grotesco, pero quitarle la mitad de la cara a alguien por un cáncer, por salvar una vida que de todos modos al final va a morir y sin Cristo se va a ir al infierno. Pero cuando el Señor te dice, corta de tajo con esto, tú dices, no, es que pues realmente no es tan malo. Subestimas el poder del pecado. No, eso yo lo dejo cuando yo quiera. ¿Han escuchado eso? No, el cigarro yo lo dejo cuando yo quiera. No, a la otra, no, la otra ya sabe que es la otra. Yo la dejo cuando yo quiera. No me domina. No estés jugando con eso. El Señor dice corta y es corta. El Señor dice deja. El Señor dice aléjate, huye
créele. El problema es que no le creemos. El problema de Pedro cuando le dijo, Satanás me ha pedido para zarandearte, el problema de Pedro fue la incredulidad. Él dijo, no, Señor, yo no te voy a dejar. Oh, te lo estoy diciendo. Si el Señor te está diciendo, corta, hermano. ¿Qué pasó con Saúl? Dios lo quitó de su reinado. Igual, Dios dice al hombre salvo, a la nueva criatura, aquel que fue investido y lleno con el poder del Espíritu Santo. Te he dado todo el poder de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús ha sido derramado en tu corazón. Ese mismo poder te es dado, no para que lo andes luciendo y te andes llamando solamente cristiano. No, el Señor no quiere vedettes nada más. Él quiere que seas un hombre lleno de poder y del Espíritu Santo, pero para que venzas el pecado. Lo he dicho también, lo hemos compartido, cuando el cristiano, realmente cristiano, nacido de nuevo, peca por descuido, es porque quiere, porque también el Señor nos da la salida. La vez pasada le decía, no le hagas al muerto. Estás vivo con la vida de Cristo. No te estés comportando como los muertos. Que tu vida sea caracterizada por el andar en el Espíritu, en obediencia a la palabra de Dios. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí el Señor está dando una orden de matar a alguien. Y tú eres el asesino material de ese asesinato. Se oye feo, ¿verdad? Sí. Pero quien quiere terminar con las obras de la carne se llama Dios y es el Santo de Israel. Y Él te dice a ti, tú tienes que matarlo. Tú tienes que matarlo. Te doy las armas, te doy el poder, te doy la autoridad para que tú venzas el pecado. Y tienes que matarlo. No seas como Saúl, salvando lo mejorcito de tu pecado, de tu vida pasada, salvando lo que no, ¿cómo me voy a deshacer de esto, verdad? ¿Cómo voy a echar a perder esto? Al cabo, solo es poquito, no tiene nada de malo. Hermano, tenemos que ser radicales. Dentro de lo que es la medicina, la cirugía oncológica es la más mutilante porque se toma en serio la peligrosidad del cáncer. No se anda con contemplaciones. Si tienes una herida, si tienes una lesión, un tumorcito, una bolita, es mejor que te la revises. No la subestimes, puede ser cáncer. ¿Sí han oído eso? La detección oportuna de la diabetes. No le creemos a Dios, pero sí vamos a hacernos el chequeo para ver si tengo diabetes. Y si tengo diabetes, pues entonces ahora sí empiezo a cuidarme. La detección oportuna de la hipertensión, voy a que me chequen la presión, porque... La detección oportuna del cáncer mamario. Y todas las mañanas, ahí las mujeres enfrente de su espejo se están checando sus pechos para ver si no hay una bolita. ¿Por qué? Porque le tienen miedo al cáncer, ¿verdad? Y si hay una bolita, ¿qué pasa? La pasan desapercibida y ya, no pasa nada. No, ¿qué haces? Vas con alguien que sabe de eso y entonces te dice, sí es sospechosa, ¿sabes qué? Hay que hacer un ultrasonido, hay que hacer esto otro, y lo haces, mastografía, y luego hacemos biopsia, ¿sabes qué? Salió maligna, hay que operarte. ¿Cuándo? No, pues en unos 3 años, ¿qué te parece? No, sáquela ya, ¿verdad? Mañana mismo, una mastectomía radical, ¿qué hacemos? Quita la mama, pero me voy a ver fea. ¿Te importa eso? ¿Qué importa, verdad que sí? Quítela, completa, doctor.
Y si tiene que quitar más, quítele más, ¿verdad? Porque eso sí lo tomamos en serio, pero las cosas que Dios te dice, no. Él ya tiene hecho el diagnóstico. El problema está en ti. Si hay un tumor, y si es maligno, y si es mutilante, y si es incapacitante, y te puede llevar a perder la comunión con Dios, se llama pecado. Te puede llevar y te va a llevar a perder el gozo de la salvación, se llama pecado. Tienes que luchar contra él. Tienes que luchar contra él, tienes que hacerlo morir, tienes que matarlo. O con bisturí, o con quimioterapia, o con radioterapia, pero tienes que extirparlo de ti. Y no le vas a ganar en esta vida, no lo vas a matar en esta vida. Tu lucha contra el pecado no se termina mientras estemos en este mundo. ¿Estás de acuerdo? Pero hay un día, cuando Dios hablaba de los amalecitas, decía: voy a raer su nombre y todo lo que sea de Amalec de sobre la faz de la tierra. Que no quede memoria de eso. El Señor también ha prometido que un día va a juzgar el pecado. Y seremos libres del pecado y estaremos libres del riesgo de poder pecar contra Dios. Pero mientras tanto, a ti y a mí se nos da la orden de hacer morir las obras de la carne. Pero solo hay una manera en que podemos hacerlo, y es por el Espíritu. No hay otra. No hay otra manera de que puedas hacer morir las obras de la carne. Estamos en gran peligro cuando es por otros medios que queremos hacer morir las obras de la carne. La Iglesia Católica, desde sus inicios, ha promulgado muchas cosas que se les llama penitencias, y piensan que haciendo tales o cuales cosas o sacrificios van a acabar con las obras de la carne. Créame cuando le digo que ellos usan no solamente lo que se conocía en la antigüedad como vestidos de silicio, pero era como usar ropa. Usted se puede imaginar estar usando una ropa interior de costal de raspa. ¿Sí los conoce, los costales de raspa? ¿Sí? De esos rasposos, de esos que usted los puede usar como estropajo y se le va la piel junto con ese textil. Ellos usaban vestidos de silicio y pensaban que así ellos expiaban sus culpas y hacían morir las obras de la carne. Otros llegaron a ser, sí creían por supuesto en esto de hacer morir las obras de la carne, y se aislaban en monasterios, se metían a lugares donde se aislaban y no estaban en contacto con el mundo para poder vivir más agradable a Dios. Tampoco es esa la manera como Dios nos dice que lo tenemos que hacer. Otros de ellos usaban cintos con clavos y se los ceñían en la cintura, y imagínense cada movimiento, estar sintiendo que le clavaba ahí, es como para estarte recordando: tienes que arrepentirte, tienes que portarte bien, tienes que portarte bien. No es la manera. Cualquier otro método que usted se haya inventado para hacer morir las obras de la carne no va a funcionar. Aquí dice la Escritura, y es muy, muy clara: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es solo por el Espíritu Santo. ¿Cuáles son las maneras que sí dice la Escritura? La Escritura nos dice en 2 Corintios 10:4: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas en Cristo para la destrucción de fortalezas. No es nada nuevo lo que tengo que decirle en este momento, pero expóngase a la palabra de Dios y obedézcala. Número 1 y más importante, expóngase a la palabra de Dios y obedézcala. ¿Qué tiene que hacer con la palabra de Dios? Escúchela, léala, estúdiela, memorícela.
y medítela. En ocasiones, cuando usted está ejercitado en esta disciplina, hermano, usted puede pasar de la lectura a la oración y a la meditación, y luego de la meditación se regresa a la lectura y luego se va a la memorización, y puede usted ir y venir en estas 5 actividades. No es que diga, ahorita de 12 a 1 voy a leer, y luego de 1 a 2 voy a memorizar, y luego no, o sea, después lo hace de manera y es tan deleitoso que usted durante el día esté haciendo lo que esté haciendo, estás meditando en la palabra de Dios, estás meditando en la palabra de Dios, y tu pensamiento es lleno del Espíritu Santo. Y cuando ves una circunstancia que pasa en tu andar diario, dices tú, ay, el Señor haría esto y esto, o como dice la Escritura, de esta manera y de esta manera. Y entonces todo tu día está lleno de la palabra de Dios, y te encuentras meditando en un pasaje, en un versículo, en un personaje, en una historia. Y el Señor te está enseñando cosas profundas con relación a la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios. Hay promesa, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En su ley medita de día y de noche. De día y de noche. Y todo lo que hace prosperará. Pero lo mejor, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es la palabra de Dios que nos lava y nos limpia, nos lava y nos limpia. La oración es algo que debe ser rutinario en tu día. Eso te debe caracterizar. Había un muchacho en el trabajo, después supe por qué, pero le decían que escupía las tortas. Decían que escupía las tortas, y así le decían, y se burlaban de él. ¿Sabe por qué? Porque antes de comerse la torta oraba por ella, y decían que la estaba escupiendo. Pero él oraba por ella. La oración tiene que ser algo rutinario, algo de todos los días en tu vida. La oración tiene una gran carga de confesión. Cuando te presentas delante de Dios, te presentas confesando tus pecados. Y más te vale que te presentes de esa manera. Porque si dices que no tienes pecado, ¿qué dice la Escritura? Eres mentiroso. Eres mentiroso. Entonces nos presentamos delante de Él con confesión, con arrepentimiento, con dolor. Entonces la oración, la palabra, y número 3, y no menos importante, y tenemos que abundar en ello más el próximo domingo: no proveáis para los deseos de la carne. La mejor manera de hacer morir al animal más grande o más bravo con el que te puedas enfrentar es: no lo alimentes. Solo no lo alimentes. No alimentes el pecado. No proveas para los deseos de la carne. No proveas. Si ya sabes de cuál pata cojeas, no te expongas. Eso significa, ¿sí o no, hermano Pedro? No te expongas, no proveas para los deseos de la carne. Y entonces, cuando Dios te da la orden, haced pues morir lo terrenal en vosotros, haced morir las obras de la carne, mortificar el pecado, no solamente te da la orden, sino que más, te da el poder para hacerlo, porque Él mismo es el que produce en nosotros así el querer como el hacer.